un gozo de poder estar una vez más con ustedes compartiendo la palabra de Dios. El nombre de este estudio o de este título de la palabra de Dios es las características espirituales de un verdadero siervo de Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que hacer todo el esfuerzo para poder ser siervos de Dios, porque de eso es lo que se trata en nuestro caminar, ¿verdad?, con Dios. Si pueden abrir su Biblia, hermanos, vamos a leer unos 2-3 versículos en San Juan capítulo 12. En San Juan capítulo 12, versículo del 24 al 26, nomás son 3. Un fuerte amén, hermanos, ya se están listos. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, este es Jesús, hermanos, está hablando Jesús aquí. Y una de las cosas que Jesús dice, ¿verdad? Jesús predice el crucifixión, que el tiempo ya se llegó, ¿verdad? Entonces es una etapa donde Jesucristo se acerca el tiempo, ¿verdad? Y es lo que está describiendo en lo que vamos a leer. Dice esto, en el 23 dice esto, a Jesús le respondió, dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Quiere decir, hermanos, que la hora ¿de qué? ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué hora ha llegado? Y si leemos anterior lo que está pasando es de que a la hora del tiempo de Jesús, ¿verdad?, el sacrificio se acerca. Y entonces, ¿verdad?, sigue diciendo esto. Y está hablando, hermanos, a nosotros. Dice que de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria a Dios, hermanos, por la palabra de Dios. Y sabes que, hermanos, esto es un gran mensaje que Jesucristo nos está dando, ¿verdad? Aquí Jesucristo, hermano, está prediciendo, ¿verdad?, que Él va a morir y que es bueno que Él muera, porque si Él no muere no hay sacrificio, ¿verdad? No tendríamos, yo digo que no tendríamos ese camino al cielo, porque no pudiéramos cumplir con la ley, ¿verdad? Es por eso que Él lo está diciendo, que el trigo, el grano de trigo, hermanos, es comparable como Jesús, la muerte de Jesús, es lo que Él está diciendo en esta parábola, ¿verdad? Y entonces dice que pues es algo bueno, como toda planta y toda semilla, ¿verdad? Cae, se tiene que morir de la planta, se cae, se seca, pero se entierra y sale una planta nueva. Y eso es lo que la vida eterna produce, eso es lo que Jesús produce, esos frutos, de eso es lo que está hablando, ¿verdad? Pero eso nos habla a nosotros, hermanos, porque dice que donde si alguno me sirve, y de eso es lo que yo quiero hablar, de nosotros como siervos de Jesucristo, ¿verdad? Necesitamos reconocer qué es lo que Jesús quiere de nosotros. Mira, vamos a abrir un poco más en detalle. Después, hermanos, de que cada uno de nosotros pues ya hemos tenido esa conversión, ¿verdad?, de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Cada uno de nosotros ya hemos aceptado, de los que estamos aquí, ¿verdad?, ya todos hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y cuando nosotros ya tomamos esos pasos, entonces nosotros y todos los cristianos
en todo el mundo, no le hace donde estén, todos los que han aceptado a Cristo Jesús, hemos asumido, también adquirido la responsabilidad, la obligación, el deber, la ordenanza que Él nos manda y el compromiso. Esa es una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros nos convertimos, establecemos como verdaderos siervos de Dios. ¿Ok? So, cuando usted le dice sí a Cristo, entonces usted se está comprometiendo a hacerle ese siervo fiel. No dice siervo infiel, pero de eso necesitamos averiguar qué es nuestras condiciones y cómo es que nosotros podemos ser un siervo fiel a Dios, ¿verdad? Si la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 4 versículo 1 al 2, ahí nos dice que para que nosotros se requiere un administrador. Un administrador es una persona que administra la palabra de Dios en su vida. Nosotros somos administradores de la palabra de Dios. ¿Ok? So dice que cada administrador, cada uno debe o uno sea hallado fiel, para que nosotros podamos, hermanos, estar donde Jesús está, como Él lo dice en el 26, que dice, dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Cómo es que nosotros podemos estar con Jesucristo? ¿Verdad? Entonces necesitamos ser un siervo fiel. ¿Ok? Entonces, hermanos, para que nosotros podamos ser un siervo fiel, tenemos que reconocer qué son las cosas, los grandes obstáculos que nos impiden a nosotros como cristianos llegar a ser un siervo fiel. Y de eso también vamos a hablar, porque necesitamos nosotros hacernos un chequeo físico. Nosotros cuando nos enfermamos, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente recorremos ir al doctor, ¿verdad? A ver qué nos hacen, un chequeo de sangre, y ahí sale todo. Ahí sale el diabetes, sale el cáncer, sale cualquier cosa que tú traigas en esa prueba de sangre, ahí sale. Lo mismo que Jesús hizo, Él derramó su sangre, ¿para qué? Para cubrirnos a todos con eso. Entonces nosotros también necesitamos hacernos un examen espiritual, no físico, pero espiritual, para ver si nosotros somos siervos fieles de Dios. ¿Ok? Y es muy simple, hermanos. Pero también, ¿verdad?, en la esencia y concepto de liderazgo en la sociedad difiere. Quiere decir, hermano, que los líderes en el mundo están totalmente opuestos a todo lo que es el llamamiento celestial hecho por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Lo mundial y lo celestial son dos diferentes cosas. Hay diferentes líderes en la iglesia y lo que es en el mundo, ¿verdad? Vamos a primeramente, para que nosotros podamos hacer lo que Dios mandó hacer a la iglesia, ¿verdad? Necesitamos mirar qué es la condición de nuestro liderazgo, ¿verdad? En Mateo 20, del versículo 20 en adelante, nos encuentra una historia de lo que son los hermanos Zebedeos. Estos dos hermanos fueron apóstoles, ¿ok? Que es Juan y Jacobo, o Santiago, ¿verdad? Estos dos hermanos menciona, ¿verdad?, que ellos fueron con su mamá a Jesucristo a pedirle algo. Y eso es lo que nosotros también hacemos. Ellos eran apóstoles, fíjate, ellos eran discípulos de Jesucristo. Y sin embargo, ellos tenían, siendo apóstoles, siendo discípulos de Jesús, tenían ideas mundanas, ¿verdad?, de cómo ser liderazgo. Ellos querían tener, y eso es lo que le pidieron a Jesucristo. Le pidieron que si pudiera ser que uno se sentara a la derecha de él y otro a la izquierda. Pero ellos no lo hacían, ¿verdad?, con lo espiritual, ellos lo hacían por carnal, por ganancia. Querían ganarse esos puestos.
¿Sí me entiendes? Y esa es la condición de muchos de nosotros. Queremos ganarnos puestos, pero no estamos puestos nuestros ojos en Cristo, sino lo que estamos tratando de agarrar es un liderazgo mundial, como el mundo maneja el gobierno. Queremos adueñarnos, queremos una posición alta en las iglesias, y eso es lo que nos hace a nosotros impedir que podamos ser un siervo fiel a Jesucristo. ¿Ok? So vamos a hablar de unos pasos, de unos obstáculos que todos los cristianos y todas las iglesias tienen, que les impide ser un siervo fiel. En este mundo, hermanos, sabemos que cuando le tengamos que dar cuentas a Dios, ok, nadie lo tiene garantizado, ok, podemos mañana irnos de volada y darle cuentas, pero en esa dándole cuentas a Dios vamos a oír una de dos palabras que Jesucristo nos va a decir, ok. La primera es lo que todo cristiano quiere oír, pero no lo va a oír. Va a haber un poquito nomás de los que van a oír estas palabras. Lo primero que todos queremos oír es de que nos diga, Jesucristo nos diga, bien, buen siervo y fiel. Fíjate nomás, tres cosas: bien, buen siervo, fiel. Dice, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que nosotros, cada uno de nosotros como cristianos, queremos oír, que nos diga, buen siervo y fiel fuiste. Pero hazte una pregunta: ¿eres fiel a Jesucristo? La mayoría diríamos que no, porque le fallamos diario en nuestro caminar. Pero ¿por qué le fallamos? Hay personas que fueron fieles a Dios, ¿verdad? Ni los apóstoles fueron fieles a Dios. No me digas, Pedro le falló 3 veces y se lo dijo antes para que teniera. Pero ¿por qué falló? ¿Por qué él no fue fiel? Ninguno de los apóstoles se pararon con Jesucristo y decir, yo también soy su seguidor. Le fallaron todos. Y eso es lo que cada uno de nosotros le fallamos también hoy en día a Jesucristo. Y es importante, hermanos, que nosotros reconozcamos por qué le estamos fallando. Pedro, porque era orgulloso, ¿verdad? Él era el que quería todo, sabía todo, y que él quería ser el más poderoso. También los hermanos Zabedeos, los 2 hermanos, uno quería sentarse ya en el trono, quería que se sentara uno a la derecha y a la izquierda. ¿Qué beneficio tienen? Querían ser vistos, querían tener ese poder, querían tener esa reconexión, y eso de a veces es lo que nos afecta a nosotros. Lo vamos a estudiar un poco más de estos obstáculos, que son bastantes. Traté de buscar unos 4 nomás, pero entre más buscaba, más Dios me estaba diciendo, ¿y este qué? ¿Y esto cómo? ¿Sí me entiendes? Y yo dije, wow, Señor, ¿hasta cuándo me vas a parar? Y dije, wow, entonces quiere decir, hermano, que la mera verdad, nosotros no vamos a oír eso. Vamos a oír la segunda parte de lo que Jesucristo dice. Y esto lo dice en Mateo 7:23, uno de mis favoritos, no me diga por qué, pero es lo que dice, que nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores del mal. Eso es lo que la mayoría de las personas, hasta cristianos, vamos a oír. ¿Por qué nos dice eso? ¿Por qué nos está avisando desde ahorita que para que nosotros podamos ser un siervo fiel, tenemos que ser un siervo que tengamos fidelidad? Un siervo que no tenga santidad y que no tenga fidelidad a Dios no es un siervo, y lo vamos a estudiar un poquito más. Te digo por qué. Porque mira lo que dice en Josué 24, o Joshua, ¿verdad? Josué 24, perdón, del 14 en adelante. Ok, ahí nos está dando una idea de lo que es dedicarse a Dios. Hermano, cuando
Dios y Moisés salieron de Egipto, en ese tiempo Dios era duro con el pueblo de Dios. Si la gente fuera desobediente, morían las personas. Hasta culebras salían del piso, de donde sea, a picarles. Y se morían la gente, ¿verdad? ¿Y qué era lo que hacía? ¿Por qué? Durante todos los 40 años, hermano, que el pueblo judeo salió de Egipto, era para que fueran bendecidos, porque les dio una promesa grande que les iba a dar la tierra prometida. Para ellos ese era lo que ellos anhelaban. Por 400 años estuvieron presos de servidumbre, de esclavos en Egipto. Y fíjate, Dios hizo tantas cosas para que ellos pudieran salir. Y Él todo lo que les dijo es que guarden sus mandamientos. Y no los pudieron guardar. Se le echaron en contra todo el tiempo, todo el camino. Y en ese tiempo Dios era duro, hermanos. Ahora imagínate si Jesucristo no muere como ese granito de trigo y hizo lo que hizo en el sacrificio en la cruz, nosotros no estuviéramos ni vivos con toda la desobediencia que fuéramos. Dios en ese tiempo le ponía la hacha a todos, hermanos. Y Josué lo dice muy claro en el capítulo 24, les está diciendo a los demás judeos, ya no fueron a los padres, porque los padres nunca heredaron la tierra prometida, sino que fueron la descendencia de Ab. En 40 años murieron todos los que salieron, y lo único que quedaron fueron la descendencia de ellos. Ellos fueron los que alcanzaron la promesa, no las personas desobedientes que no le pudieron ser fiel a Dios, porque todos fueron infieles a Dios. Y aquí en este versículo, en este capítulo, Josué les está recordando hacer un pacto nuevo con Dios, de que tenemos que ser siervos fieles a Él, que no deberemos de tener dioses ajenos y no servir a dioses de la tierra donde ellos se encontraron, sino que a Jehová se le sirve solamente. Es por eso que dice esta frase y este versículo, hermanos. Yo digo que la mayoría de todos los que estamos aquí tenemos ese versículo en nuestro hogar, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿de verdad lo servimos? Eso es lo que quiero hablar con ustedes. ¿De verdad estamos sirviendo a Jehová o nomás le estás dando labios, como dice en inglés, lip service? Cuando nosotros nomás le estamos diciendo de nuestra palabra que le alabamos y le seguimos y somos siervos de Jesucristo, nomás les estamos diciendo por boca, pero no con corazón. Y ese es uno de los detalles que vamos a discutir también. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros ser un siervo fiel? Porque solamente cuando uno es siervo fiel es que lo vamos a estar con Él donde quiera que Él esté. ¿Sí me entiendes? Para poder llegar necesitamos reconocer si tenemos uno de estos obstáculos, porque si cada uno examinamos estos obstáculos que les voy a decir, entonces vamos a reconocer que no somos fieles y necesitamos hacer ajustes en nuestra vida. ¿Amén? Ok, no se me agüiten, hermanos. Cierra la puerta, Ángel, con candado, por favor. Vamos a empezar. Uno de los grandes obstáculos que impiden servir a Dios con lealtad y rectitud. Mira, el número uno es la murmuración. La murmuración, hermanos, en Judas capítulo 1, del 12 al 16, nos da una idea de qué es esta murmuración. Y dice que proviene de alguna informidad, que no están conformes, en otra palabra, inconformidad, perdón. Ya ves, mi Spanglish no es muy bueno, pero te voy a hacer la lucha. Que dice que proviene de alguna inconformidad
que lo lleva a observar o señalar el comportamiento de otros hermanos, produciendo de críticas, hablando mal de ellos y en sus espaldas. ¿Aló? ¿Estoy hablando solo? Una murmuración, hermanos, es estar hablando de otros hermanos por sus espaldas, haciendo rumoritos, hablando mal de una persona que porque no me gustó cómo se vistió, o a lo mejor no le gustó, a esa hermana le dieron el puesto que yo quería, y tantas cosas que empezamos a murmurar. Y eso es una de las cosas que, si aprendemos algo del pueblo judío que salió de Egipto, esa gente como murmuraba, hermano. Que yo prefería ser mejor esclavo del rey que andar acá comiendo esto, pasando estos calorones, andando por el desierto. ¿Para qué? Si yo tenía buen puesto allá, le lavaba los pies al rey ese mugroso, y con eso, y murmuraban. ¿Sí me entienden? ¿Cuántos de nosotros no murmuramos? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hablamos mal de otros hermanos? En vez de que nos animemos unos a los otros. Eso que la palabra de Dios dice, animaos unos a los otros, porque es difícil, hermano. Yo tuve un problema muy grande que mi papá se murió. Y eso no fue lo más malo, sino que fue el ataque personal, hermanos, de mi familia, de mis hermanos, que se me echaron en contra. Y todo por llevar este libro, la verdad. Ellos querían hacer sus rituales, ellos querían hacer todo. Yo le dije, mira, yo te voy a decir que eso no es bíblico. Y con eso, parece que le pisé la cola a Satanás. Respingó, pero feo. Y a puro ataque, y puro de eso, y todo. No nomás venían tíos, primos. La mera verdad, estuvimos como 50 conocidos y eso. Pero es difícil. Cuando la palabra de Dios nos habla, necesitamos escuchar. Necesitamos, hermanos, no andar murmurando, hablando mal de otras personas. Y eso nos lleva al segundo punto, porque de la murmuración comienza y después se vuelve en otra. Y ese es otro de los obstáculos que impide servir a Dios con lealtad y rectitud. Y es la envidia. ¿Cuántos de nosotros no somos envidiosos? Si nos hacemos una pregunta, hermano, ¿cuántos de nosotros no envidiamos a otro hermano? ¿Será por su puesto, será por su casa, su carro, o por cualquier otra cosa? No le envidiamos a otras personas. La envidia, fíjate decir lo que dice en 2 de Corintios capítulo 12 del 20 en adelante, nos da una idea de lo que es la envidia. Dice que es todo sentimiento maligno. Un sentimiento maligno que proviene de la codicia de los seres humanos por no tener, o por no conseguir, o por no estar en la posición de liderazgo que otro hermano tiene dentro de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros no envidiamos? Yo quisiera ser como el hermano Ángel, mira, ese puestecito lo tiene. ¿Sí me entiende? La envidia, hermanos. Cuando nosotros tenemos envidia de otro hermano, por cualquier sea la razón, eso nos impide ser un siervo fiel, porque todo eso procede del maligno, no procede de Dios. La palabra de Dios está bien clara, hermano. Dice que nosotros no podemos servir a dos maestros. Servimos a uno y odiamos al otro. Ahora, ¿a quién es el que le estamos sirviendo? Nos tenemos que examinar. ¿Sí me entiendes? La envidia, hermanos, mata las iglesias, mata a los hermanos. ¿Por qué? Porque de allí empiezan todos los pensamientos malignos en nuestras vidas. Y nos lleva al tercer punto. El tercer punto es lo siguiente, hermanos: los celos carnales. ¿Por qué hay celos buenos? Yo todo el tiempo he dicho que hay celos buenos y celos malos. El celo bueno, hermano, es como tener celo por Dios, por su palabra, que se tiene que predicar así como sea. Así como sea dura, así hay que predicarla. Ese es un celo del Señor. Dios dice que Él es un Dios celoso. ¿Por qué es un Dios celoso?
¿verdad? Porque Él ama a lo bueno y Él te quiere bendecir. Y ese es su celo, ese es el celo del Señor. ¿Sí me entiendes? Él no quiere que nadie se pierda. Pero sin embargo nosotros nos vamos y nos perdemos nosotros mismos. Y ese es el celo que nosotros tenemos, que nadie de nuestros hermanos se pierda. Y ese es un anhelo que lo tenemos que tener como cristianos. Jesucristo le dijo al Señor: todos los que me diste te los entregué, los saqué adelante, menos uno, que fue el hijo de la perdición, que fue Judas. ¿Sí me entienden? Pero todo lo que Dios le dio a Jesucristo, Él lo entregó. Él no falló, Él fue un siervo fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate nomás, Él sabía cuando Él dijo que el trigo, el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Eso es lo que Él estaba diciendo. El fruto. ¿Qué es el fruto de Jesucristo? Es la salvación para ti y para mí. Es poder cumplir, ser un siervo fiel a Dios. Él fue siervo fiel a Dios hasta que Él cumplió con lo que el Padre lo mandó a hacer. ¿Cuántos de nosotros cumplimos lo que Dios nos manda a hacer? No cumplimos ni con llegar a la iglesia. ¿Santo? A ver, eso del internet, ¿dónde está? ¿Sí me entiende? ¿Dónde está esa servitud? Ese querer de congregarse, ese querer de hacer lo que Él nos manda a hacer. No lo hacemos. Entonces, los celos carnales son diferentes a eso. En 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 3 nos dice que es un sentimiento negativo que procede de la envidia. Fíjate nomás, va de paso a paso a paso. Empezó con la murmuración, la envidia y los celos. Dice que entonces los celos carnales proceden de la envidia por no tener ni gozar de alguna bendición o un don que Dios haya provisto a otro hermano en la iglesia. ¿Aló? En los celos, hermanos, que estamos hablando, los celos carnales proceden de la envidia. Fíjate, empezamos con algo, murmuración, codicia y ahora celo. Y cuando ya uno entra en esos celos carnales, hermano, va a hacer lo posible para que una persona caiga, para que él pueda ponerse en una posición elevada. Que eso es lo que los hermanos Zebedeos querían. Ellos no le fueron a pedir permiso a los otros apóstoles, que ellos querían sentarse a la derecha y sentarse a la izquierda de Dios Padre. ¿Sí me entienden? Ellos querían, fueron por detrás de todos ellos. Ya tenían esa codicia, ya tenían ese anhelo, ese celo, esos celos mundales, carnales, que querían ser más que los demás. No se preocuparon por los demás apóstoles. Ellos fueron directamente con Jesús y Jesús les dio una regañada. Jesús les dio una regañada, y eso es lo mismo que la palabra de Dios hace con nosotros. Nos da una buena regañada de no tener esos celos, de no hacer caer a uno de nuestros hermanos para que nosotros podamos tener la oportunidad de ponernos en ese puesto. Ese es algo que nos sigue a otro punto. ¿Sí me entiendes? Fíjate nomás cómo empiezan las cosas y cómo terminan. Ya somos cuarto punto, hermanos, es la contienda. ¿Sí lo dije bien? ¿Contiendas? Las contiendas, hermanos, lo habla en 2 de Timoteo, capítulo 2, del 14 en adelante. Dice que consiste en aquella persona que le gusta competir con otros para demostrar que tiene mayor conocimiento, mayor capacidad espiritual que los demás hermanos. Hay personas que saben mucho de la palabra de Dios, saben más que yo, hermano. ¿Ok?
Y hay personas que usan su conocimiento, tienen un más grande conocimiento que uno, pero lo usan para avanzar en lo personalmente. Lo usan para contender, pelear en otra clase. Es una pelea, hermanos, en las iglesias hoy en día, por servir, por ser vistos, por posiciones. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero servir acá. Y en vez de hacer lo que Dios nos manda hacer, empezamos a codiciar, empezamos a pelear en las iglesias. Y eso nos impide hacer un siervo fiel. No creo que una persona que ande peleando en la iglesia pueda ser un siervo de Dios, sino que está sirviendo al maligno, como Jesucristo le dijo a Pedro: hazte para atrás, satanito. Así de a veces le tenemos que decir a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque andan detrás de uno como Satanás, como león rugiente, hermano. Y eso es algo que nos impide ser un siervo fiel. Si tenemos cualquiera de estos obstáculos que hemos mencionado, hermanos, no podemos ser un siervo fiel. Lo que vamos a oír cuando le tengamos que dar cuenta es por eso que Jesús dice: nunca te conocí. Y nosotros, según, yo soy cristiano, claro que Jesús me conoce, yo soy su amigo, dice que soy su amigo en la palabra de Dios, somos hijos de Él. Y luego para que te diga: pues yo te conozco, ¿qué traes? ¿Cómo? ¿Sí me entienden? Eso es lo que necesitamos nosotros reconocer para no caer en eso. Otra de las cosas, otro de los puntos que tengo aquí, hermanos, es la vanagloria. Ay, Jesucristo. La vanagloria, hermano, está regada en todas las iglesias. En Filipenses 2, del 12 en adelante, dice que la vanagloria consiste en aquellas personas que actúan o que hacen algo dentro de las iglesias para ser visto por los hombres, para exaltarse a sí mismo y no para darle la gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Sino que se la dan para glorificarse a sí mismo. Oye, hermano, en las iglesias están llenos de vanaglorias. Todas las personas dicen: mira, yo por mis fuerzas estoy aquí. ¿Y a quién le dan la gloria? A sí mismo. Es por eso que si una persona, hermanos, lo hace para exaltarse a sí mismo, muchos de los apóstoles así estaban. Los hermanos sabideos, esos eran vanagloriosos. Ellos querían tener los más altos puestos, estar sentado. Imagínate, estar sentado a la derecha e izquierda. No es algo, eso es lo que la humanidad, el pecado quiere, la carne, ¿verdad? Cuando uno es un carnal, cuando todavía no somos espirituales, ¿verdad? Que la palabra de Dios te ofende solamente porque es verdad y no quieres, eso es vanaglorioso, porque eso nunca nos llega a nosotros, a Jesucristo nunca expresó la vanagloria. Jesucristo había dicho: mira, yo soy Dios, ¿qué tal? ¿Por qué me tratan así? ¡Pum! Un rayo, que caiga fuego del cielo, como lo hacía el profeta Elías. El profeta Elías, cuando le aventaban la carne, fuego, ¡pum! Ahora imagínate, hermano, Jesucristo, siendo Dios, 100% Dios, hubiera podido hacer llover fuego del cielo, consumir a todos los fariseos, a todos los saduceos, para que se glorificara el sol. No. Cuando él estuvo enfrente de Poncio Pilato, ¿qué hizo? Se defendió bien feo. Dijo: oh, yo soy Dios, yo soy Jesús, el rey de los judeos. No dijo: mira, nada. No se defendió. ¿Por qué? Porque Jesús nunca nos enseñó a ser vanagloriosos, a ser vistos por hombre para darnos nosotros mismos la gloria. Eso es un grande obstáculo para todos nosotros,
los humanos, porque todos queremos ser vanidiosos, todos queremos tener un puesto, todos queremos ser más grandes que los demás. Y hay hasta muchos pastores hoy en día que se adueñan de las congregaciones, que se sienten que son porque son más espirituales, tienen más sabiduría, más tiempo estudiando la palabra de Dios, pueden tomar eso y alimentar su ego, creerse más que otros. Y eso es al punto que sigue. Fíjate nomás de dónde vamos. Vamos de peor a Guatepeor. Y eso es un lugar. Y está bien caliente, más caliente que ahorita. Si piensan que ahorita está calentito, hermano, cuando lleguemos al otro lado y que nos oiga y que nos diga, ni siquiera te conozco, vámonos para allá. Allá sí se va a estar bien caliente, hermano. Vamos a darle gloria y honra a Jesucristo, no le haga que esté calentito aquí adentro. Estaba a 98 de grados cuando yo entré. Pero qué bueno suda. Pero gloria a Dios, hermano. Aquí estamos. Dijo, donde 2 o 3 congregados, allí estoy. Y esta es su palabra y es lo que estamos oyendo. Necesitamos hacer ajustes en nuestras vidas. Ajustes, pero ajustes. Porque cuando nosotros tenemos estos obstáculos, nunca vamos a ser un siervo fiel. Y el punto siguiente, hermanos, que ya se me olvidó el número, es el egoísmo. Fíjate nomás, vamos de peor a peor. El egoísmo, hermanos, nos habla en Filipenses capítulo 3 del 17 en adelante. Allí dice que es una actitud que está claramente expresada en aquellos hermanos que hablan y actúan con el propósito de alimentar o satisfacer su propio ego o su propio orgullo, como le quieras llamar, es lo mismo, y no para honrar a su creador. Ese es cuando uno es orgulloso. Mira, el orgullo nunca trae nada bueno. A Satanás lo sacaron del cielo por orgulloso. ¿Qué nos va a hacer a nosotros? Ni te como, ándale para allá afuera, a lo caliente para que se le quite el orgullo. ¿Sí me entiende? Cuando nosotros, hermanos, somos egoístas, estamos expresando el mismo actitud de Satanás. Satanás fue un orgulloso, él se quiso engrandecer, él quiso ser como Dios o hasta más poderoso que Dios. ¿Sí me entienden? Eso es lo que el orgullo causa en nosotros. Ahora, ¿cómo podemos ser un siervo fiel? Si solamente estamos egoístas, si estamos en un egoísmo que solamente nos estamos alimentando nuestro propio orgullo. Mira, yo soy de corbatita, ustedes son allá puros trabajadores de allá del fin. ¿Sí me entienden? La gente ya hoy en día así se cree más que los demás, porque a lo mejor les ha ido más bien en la vida. Santo. Pero vamos a continuar, hermanos. Vamos a continuar. Mira, el punto siguiente es la codicia al dinero. Y aquí es donde muchos de nosotros también fallamos. Pregúntele a Judas, la codicia al dinero, ¿a dónde lo llevó? Nomás para decirte. Al joven rico, ¿a dónde lo llevó? Ese codicia a tener dinero no nos lleva a ningún lado bueno. Todos decimos esto, incluyendo yo. Yo cuando tenga dinero le voy a dar a Dios el 20% de lo que yo tengo, hasta más, para hacerme el que yo doy más en la iglesia. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros no decimos eso? Pero luego ya cuando nos cae el dinero te lo digo, no le puedo dar una hora de perdida, porque no diga que no diga. Ese nos lleva, ese codicia al dinero, hermano, nos manda a donde Judas fue. La codicia al dinero, hermano, de a veces nosotros, ya no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar overtime. Ya no es suficiente el trabajo que ya les dio, sino que overtime.
ya tenemos que, para ganar más, porque quiero un barco, quiero a lo mejor un carro nuevo, quiero una casa más nueva, una más lujosa, quiero viajar por todo el mundo, a pasearme por ahí. ¿Quién no se quiere hacer eso? Pero ¿crees que eso le agrada a Dios? ¿Crees que nosotros, estando viviendo en este mundo, hay muchos lugares muy bonitos que podemos visitar, hay muchas cosas que queremos comprar para estar un poco más bien, para tener un poco más de libertinaje, y cambiamos, ¿ok? La codicia del dinero nos hace cambiar, hermanos, nos cambia el corazón, nos cambia la forma de pensar, nos cambia a cada uno de nosotros, quieras o no. El amor al dinero es la raíz de toda la maldad. Y muchos dicen que lo saben manejar, pero es al revés, el dinero maneja a la gente. Y eso es uno de las cosas que a la mayoría del pueblo de Dios, fíjate, nomás hay que poner de ejemplo al pueblo de Dios. Esta gente, con todo su dinero que tenían, hicieron un becerro de oro. ¿Cuánto oro no tenía? ¿Cuánto oro? Y todo para darle gloria a otro Dios. Mirando que el mar rojo se abrió para que pudieran pasar, mirando las plagas, mirando el ángel de muerte que pasó y cubrieron sus marcos con sangre para que no les llegara a ellos. Todas las plagas que pasó Egipto, todo eso. ¿Y qué hicieron? La codicia al dinero, ¿verdad? Ay. Esa es una de las cosas más grandes que afecta al pueblo de Dios hoy en día, la codicia al dinero. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que los ricos entrarán al reino primero porque son ricos, ¿verdad? ¿Sí? ¿No, verdad? Dice que es más fácil que un camello pase por el agujero de la aguja que un rico entre al cielo. Y todos queremos ser ricos. Ándale, pues agárrate tu camellito y empieza a darle gas. ¿Sí me entiendes? Eso, hermano, es que no concorda. Ese es otro obstáculo que tenemos que pasar. Nosotros trabajamos hasta que ya caemos muertos. Yo lo digo personalmente. Yo por casi 3 años y medio trabajé 2 trabajos de tiempo completo, 16 horas al día por 3 años corrientes trabajé, porque quería, empecé nomás para pagar los biles que debía. Fíjate, por ahí empecé, y luego, oye, este dinero está bueno, vamos a ver para comprar un carro nuevo. Bueno, ya salió, para el carro nuevo lo compramos cash. Yo quiero un barco. Ok, le voy a seguir a ver hasta dónde aguanta el cuerpo. Y ahí voy. 2 años pasó y ya me compré un barco. Y así iba, y me gustó. Y entre más tenía, más quería. Hasta que el cuerpo dijo, ya cálmate. Ya me quedaba dormido, hermano. Llegaba y me sentaba en un sofá. Y si me entiende, el cuerpo te avisa diciendo que ya estuvo, ya hasta aquí llegaste, viejito. Pero así empezamos todos. Empezamos con algo y nos agarra y nos dice, ya te lo tengo. Así es Satanás, hermano. Usa estos obstáculos Satanás para que no podamos hacer un siervo fiel a Dios. ¿Cómo le vamos a servir a Dios trabajando todo el tiempo, 16 horas al día? ¿Qué le voy a entregar a Dios ya? Y usted ya lleva la caja dormido. A dormir se ha dicho, por unas 2-4 horas y otra vez empezar otra vez el día. ¿Sí me entiende? No se puede servir a Dios y no se puede servir al dinero, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sirves a uno o sirves al otro? ¿A quién servimos? Si somos cristianos deberemos servir a Jesucristo, así como Él lo dice en su palabra. Donde quiera que tú me sigas, allí vas a estar conmigo. Es una promesa, hermanos, que Jesucristo nos hace, que si le hacemos un siervo fiel, vamos a estar con Él por eternidad. Pero de a veces nosotros cambiamos la eternidad por un tiempo pasajero. Ese es el problema.
Ese es un gran problema. Mira, vamos a continuar, porque si no nunca vamos a salir. Todavía no entro ni siquiera a lo bueno. Y dice el último punto que tengo aquí, es la fidelidad a los hombres. Y es aquí donde mucho pueblo de Dios cae. Vemos en casi todas las religiones que hay en el mundo, todas son porque ¿qué? Porque le piden más fidelidad al hombre que a Dios. Ya a Dios ya ni le piden al Padre, le piden al Allah, le piden al Mohammed, le piden a cualquier otro lugar, a María, le piden a todos menos a Jesucristo. Pero quieren llegar allá arriba. Ese es el problema más grande en el cristianismo hoy en día. Que ya se nos olvidó, hermanos, a quién deberemos de ser fieles. Mira lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 1, del 6 en el 10, dice que en realidad, es una triste realidad en algunos hermanos que por inocencia, no sé por si inocencia, pero ahí le pongo, porque a lo mejor sí, por inocencia faltan las instrucciones. Si hay una iglesia que no está basada bíblicamente, no tienen una buena fundación, y es por eso que hoy en día hay tantas iglesias que todas predican un evangelio diferente a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y eso es una falta de formación correctamente en las iglesias hoy en día. Todas se hacen pasar por tradiciones, por otros evangelios, y siguen al hombre en vez de seguir a Dios. Juran fidelidad a los hombres y apartándose de aquel que murió por ellos en la cruz, lo cual les impide servir a Dios con libertad, porque no obran para agradarle a Dios, sino que obran para agradar al hombre. Y eso es la mayoría de hoy en día, que son más fieles a los hombres que a Dios. Dios te dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Bien claro. Pero los hombres dicen: no, hombre, mira, ya no estamos bajo eso, ya aquí esto, lo otro, y se quieren regresar a la ley. No le agarro. Pero bueno, esa es fidelidad a los hombres, porque hay unos hombres que hoy en día entran a las iglesias para engrandecerse a sí mismo y tener una fundación errónea, y toda la iglesia va para abajo. Y esa es una de las cosas que mi hermano todo el tiempo predica: no ponga sus ojos en mí, ponga su mirada en Cristo Jesús. Y eso lo hemos aprendido de los que vinimos de otros lugares, que porque una persona se quiso endueñar de la iglesia, endueñar de la persona, se hizo orgulloso de sí mismo. Y ese es un problema grande hoy en las iglesias de hoy. Pero vamos a dejar lo que son los obstáculos. Ahora vamos a mirar, hermanos, cómo podemos ser un siervo fiel. Que eso es lo que de verdad nos interesa. Ya que todos no somos murmuradores, no somos envidiosos, ya que nosotros no somos celosos carnales, ya que nosotros no peleamos, ya que nosotros no somos vanigloriosos. Nadie dijo amén. No somos egoísmos, no somos orgullosos, no codiciamos al dinero. Yo tengo ni $6 tengo hoy, hermano. ¿Qué pasó, pues? Esta mujer ya no me deja ni siquiera $1. Y tampoco le somos fieles a los hombres. Imagínate. Y así queremos llegar. Pero vamos a olvidar eso, hermano. No se lo olviden, porque necesitamos reconocer qué es lo que tenemos que sacar nosotros de nuestra vida, ¿ok? Pero vamos a lo continuante, que son los detalles y características espirituales de un verdadero siervo de Dios. Vamos al primero. Un siervo fiel, hermano, tiene a Jesucristo como máximo ejemplo. Dice: en cuanto al servicio de nuestro semejante, ¿cuál fue el mandamiento que Dios nos dio? Jesucristo dijo que amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo.
Y el segundo, amar al prójimo como a sí mismo. 2. En eso se cumple toda la ley. Entonces, Él dijo que hagas como yo te lo he dado de ejemplo. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo? Él sacrificó su ego, Él sacrificó todos estos obstáculos, los sacrificó en la cruz para que nosotros pudiéramos tener un ejemplo a que dónde seguir. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, nunca vamos a fallar, porque Él nunca nos dio un ejemplo equivocado, Él nunca nos dio un ejemplo erróneo, Él no nos dio una religión, sino que nos dio una relación con Dios. Y muchos de nosotros seguimos a las religiones, seguimos a los hombres, somos codiciosos, todo eso. Pero si seguimos y ponemos nuestros ojos, nuestra mirada en Cristo Jesús, nosotros vamos a seguir el ejemplo de lo que Él hizo. Y ejemplo hasta la cruz, porque también nosotros vamos a pagar. Todo aquel que siga a Jesucristo, dice, donde quiera que Él estuvo, ahí vamos a estar nosotros también. Jesucristo sacrificó, nosotros también tenemos que hacer lo mismo, sacrificar. Eso es lo que más nos cuesta a los cristianos, sacrificar. No queremos llegar al ayuno los sábados porque sacrificamos el cuerpo de dormir y descanso y lo sacrificamos con los alimentos. ¿Sí me entiendes? Y eso es lo menos que el cuerpo quiere. Mira, te voy a decir la verdad. Desde el día que nuestro hermano dijo, hay que ponernos en ayuno y oración, yo sabía que iba a ser una batalla espiritual, hermano. Fíjate que desde allí, y yo fui uno de los primeros que dije, vamos a las 6 de la mañana, okay, pero vamos a darle. Y fíjate que desde allí empezaron mis batallas. Mis batallas empezaron pero fuertes. Mi papá se murió, tuve que volar. A mí, fíjate, tuve que ir en bus porque no había vuelos. No agarré mi pasaporte en tiempo, no pude salir en avión. En avión haces unas 5 horas y ya estás allá. En el bus hice de las 10 de la noche, o de las 8, ¿no? Desde las 8 de la noche, amanecí a las 9 de la mañana allá, en un bus así, que no ni me podía sacar. Yo le dije, ay, sáquenme. Ya no podía salir del bus, hermano. Y así fui. Y luego llegué a Tijuana. Y ahí me estuve en el aeropuerto, gracias a Dios que el hermano tiene familia allá, la hermana. Y ellos me venían a recoger y pude descansar un poquito. Gloria a Dios por eso, hermano. Dios los bendiga grandemente. Y llegué allá, y cuando llegué a México, llegué pero cansado del avión. Llegué y al hospital. Y allá nos tenemos que tomar turnos porque no podemos dejar a mi papá solo. 12 horas, pum, de 6 a 6 en el hospital, imagínate. Puro leerle la Biblia. Papá, mira, esto es lo que te espera. Más vale que te arrepientas. Ahorita todavía, mientras tengas suspiro, vámonos para Cristo. Pura de esa. Pero gloria a Dios que me dio la licencia. No hay que murmurar, no hay que estar desagradecido. Me dio la licencia de llegar. Aguantó a que yo llegara y le dejara acá lo que le va a esperar. Gloria a Dios por eso, pero eso es lo que nosotros tenemos que seguir, el ejemplo de Jesús. Jesús nunca anduvo, Él anduvo caminando. Él les dijo, mira, dijo Jesucristo a los fariseos que lo querían seguir, le dijo, mira, yo no tengo un holiday inn a donde llegar y descansar, a donde me agarra la noche, ahí está. Y muchos dijeron, no hombre, a mí si no me traen una casa de 5 estrellas, no me quedo. ¿Sí me entienden? Y es lo que nos falta a nosotros. No podemos poner no podemos sacrificar a nosotros como Jesucristo sacrificó. Y eso es una de las cosas que necesitamos aprender de Cristo, el sacrificio que Él hizo y todas las cosas, las comodidades, todo lo que Él sacrificó. Eso es el ejemplo que tenemos que seguir. Vamos a continuar. Dice, el segundo punto dice que tenemos que comprender perfectamente que la voluntad de Dios es centrada en el servicio
tanto a Dios como también al prójimo. Eso lo acabamos de decir, pero también nos dice que cuál es en Mateo, en Santiago 1, capítulo 1, 25 en adelante, nos dice que cuál es la religión perfecta, qué es lo que nosotros como servicio a Dios le tenemos que dar, lo que Él nos manda hacer. Dice que necesitamos visitar a los enfermos y a las viudas. Y también en Mateo 19 dice que tenemos que obedecer sus mandamientos. Ok, entonces, para poder comprender exactamente cuál es la voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Se han hecho esa pregunta ustedes? ¿Cuál es la voluntad de cada uno de nosotros? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de nosotros? Jesucristo nunca nos enseñó que anduviéramos siguiendo la voluntad de nosotros. Él todo el tiempo dijo que no se haga mi voluntad, pero que se haga la tuya. Él no quiso pasar por la cruz tampoco. Dijo: Padre, si es posible que esta copa pase por mí. ¿Cuál copa? Esa cruz, hermano, imagínate. Sabiendo que le iban a partir todo su cuerpo, hermano, en pedazos, quebrantarlo hasta la última gota de sangre. Golpiza que se llevó, hermano, en el sacrificio, en esa cruz, los latigazos, todo. Los 39 golpes. ¿Por qué 39 golpes nomás? Porque dicen que a los 40 el cuerpo ya moría de tanto agonía. Al sudar, imagínate, Jesucristo hasta sudó sangre, hermano, por la angustia que estaba pasando, porque sabía lo que venía. Y sin embargo lo hizo, porque no hizo la voluntad de Él, sino que la voluntad de su Padre. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, la voluntad de nuestro Padre. Si le vamos a hacer siervos, vamos a hacerle siervos, vamos a hacerle fiel, vamos a hacerle fiel. Amén. Punto número 3. El cristiano es un seguidor por el Espíritu Santo para servir a Dios en santidad, en pureza y en fidelidad, y con un corazón noble, sencillo, en amor y humildad. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Por eso es que necesitamos nosotros, hermanos, ser guiados por el Espíritu Santo primeramente. Es estar conectados con el Espíritu Santo, estar totalmente en oración todos los días, porque en nosotros el Espíritu Santo vive en nosotros, Él mora en nosotros, hermanos, Él está con nosotros. Y para que nosotros podamos caminar en santidad, necesitamos caminar con el Espíritu Santo. Para poder nosotros mantenernos en pureza, necesitamos al Espíritu Santo. Para poder serle fiel, necesitamos al Espíritu Santo. Para tener un corazón noble y sencillo, tenemos que tener amor y humildad. Y nosotros tenemos orgullo y todas las otras cosas. Necesitamos tener amor y humildad. Cuando alguien, hermano, te viene y te pide ayuda, ayude. Aunque el cuerpo te diga no lo hagas porque te vas a echar una bronca, hazlo, porque esa es la voluntad de Dios. Ayudarnos unos a los otros. Yo a nadie, ninguno de los hermanos que me han pedido ayuda le ha rechazado. Aunque para mí, mi esposo, yo no puedo. Pero nunca le ha rechazado ayudarle a ninguna persona. Y esa es la voluntad de Dios, porque yo no quise, pero Dios dijo que sí. Y seguir la voluntad de Dios. ¿Sí me entienden? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para poder ser fieles. Es ser sencillo, noble, corazón y tener amor. Porque eso es lo que Jesucristo hizo cuando murió en la cruz. Por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Él murió en la cruz y la hizo voluntariamente. Él no fue allí porque no, Él fue voluntariamente a la cruz. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Ese es el amor que nosotros deberemos de tener. Y el 4 es el verdadero siervo de Cristo está consciente que no puede o no debe de servir a dos señores, como le estaba contando, ¿verdad? En Mateo 6:24 nos habla de que tenemos que aborrecer a uno y amar al otro.
Ahora, ¿cuál es el que estás amando y cuál es el que estás aborreciendo? Y a veces aborrecemos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dice, no hagas eso, y lo queremos hacer. Entonces no se puede servir a dos personas. No podemos ser tibios. Dice, prefiero que esté caliente o que esté frío. ¿Cuál de las dos eres? No hay tibieza. La tibieza, olvídate, te va a ir peor. Es igual, no podemos servir a Dios y a Satanás al mismo tiempo. Lo que muchos cristianos hoy en día necesitamos ser fieles a Dios, aborrecer a todo lo que es de Satanás, a todo lo maligno, y ser fieles a Dios. 5. Para servir a Dios necesita fidelidad. Es lo último que a veces nos falta. Necesitamos perseverancia. Necesitamos tener fe, necesitamos tener amor, necesitamos tener lealtad, que hoy en día ya ni se escucha. Tenemos que tener esfuerzo y convicción, ya que seremos recompensados de nuestras obras. Eso es lo que habla 1 de Corintios. Y también que no desmayemos, porque eso es lo que nos falta a nosotros. Todo el tiempo, ya estoy cansado, ya no voy. Y cuiteamos. No hay cuitear en el pueblo, en la servidumbre a Jesús. No hay. Hay muchas personas que yo tenía también que no, yo a los 45 me voy a retirar. ¿Retirar de qué? ¿Sí me entiende? Dios nos da un camino que tenemos que seguir. Y ese camino se llama Jesucristo. Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si queremos seguir la verdad, ¿a dónde vamos? Como Pedro dijo, Señor, tú eres el único que tiene palabra de vida. ¿A dónde vamos? Jesús es el camino. Entonces, ¿por qué vamos por otros lados? Si Jesús es el camino, ¿por qué vamos por otro lado? ¿Sí me entienden? O te explico, Federico. Vamos a continuar. Entonces, no debemos ni desmayar. Como dice en Gálatas capítulo 9 del 10, dice que hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de fe, a nosotros, los hermanos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesucristo hizo. Él nos enseñó a lavar, y fíjate, Él siendo Dios no tiene necesidad de venir y lavarle los pies a nadie, pero sin embargo Él lo hizo para darnos un ejemplo, que el que quiera ser mayor se va a hacer siervo de todos. Y en nosotros eso es lo que nos pesa, hacer siervos. Todos queremos tener una posición alta para ser servidos, pero no queremos servir, especialmente en este calorón. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que nos falta a nosotros. Necesitamos nosotros primeramente hacer el bien a todos. Y por último, hermanos, para terminar, quiero compartir esto. Dice que la vida que se ofrece en beneficio a otro se eleva y se enriquece espiritualmente, porque el quedarse por otros nos hace partícipes del carácter del ministerio del amor, del sentimiento de nuestro Señor Jesús. No así que el que trabaja para sus propios intereses, su vida espiritual desfallece y sus obras no tienen provecho ni alguno. Cuando nosotros, hermanos, queremos sacar provecho de la palabra de Dios, queremos sacar provecho por lo poco que sabemos de la palabra de Dios, no tiene buen beneficio. Tu recompensa ya la tienes ahorita aquí en la tierra, no allá arriba. Es por eso que cuando Jesucristo dice que donde quiera que Él esté, nosotros estaremos. Donde quiera que Él esté, sus siervos estarán. Necesitamos ser un siervo fiel, hermanos, a Jesucristo. No tener obstáculos, dejar esos obstáculos fuera de nuestra vida. Tenemos que aprender en nuestra vida espiritual, tenemos que aprender a caminar los mismos pasos que Jesucristo caminó.
Solo así podemos hacer la voluntad de nuestro Padre, y solo así podemos llegar a tener vida eterna. Amén. Bueno, eso es todo, hermanos. Vamos a orar y a darle gracias al Señor que pues Él sigue obrando en nuestras vidas, obrando, y hay que darle gracias que podemos ser un siervo fiel. Vamos a ponernos de pie y inclinarnos.